música. De la mañana. Así arrancamos la mañana en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Imagino que se están levantando, prepárense para salir abrigados, pero también prepárense porque a la tarde va a volver a los 20 grados. Hoy va a ser un día lindo, bastante despejado y va a subir bastante la temperatura porque paró el viento. Para todos aquellos que nos están escuchando en este momento, sepan que tengo una consigna que les va a gustar. Pero primero, la presentación. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Hasta las 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Muy buenos días, 7 en punto de la mañana, así arrancamos donde estamos. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a estar hasta las 10 de la mañana en vivo con información local e internacional, como todos los días. Pero antes, saludo a mi compañera Paula Salamanca. Buenos días. Hola Juli, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien. Estamos bien. Sí, si te escucho, digo que no, pero si te veo, digo que sí. Gracias. O sea, estás bueno. como heterogénea como la economía. Bien. Ah, me gusta. ¿Te me gustó? gusta esa comparación. ¿Cómo estás? Excelente. Me encanta el frío, me encanta que haya feliz. paz en la calle cuando hace frío. ¿Ah, sí? Sí, la gente se mete adentro. Claro, la gente no sale tanto. No sale. Vale. No, El verano no es sale. otra cosa. Yo estoy celebrando Que que cerraron todos los locales que están alrededor de mi casa, así que hay paz. Muy bien. Pero Jornada para- fútbol hoy, mucho fútbol. Hay mucho fútbol. Mucho Hubo fútbol. mucho fútbol ayer, entonces hoy También. hay resultados. Exactamente, y hoy hay más partidos porque hoy arrancan las copas. ¿Estas son las últimas semanas previo al Mundial? Sí, claro, ya acción vamos a tener realmente hasta mayo, pensando en el Mundial, pero va a estar interesante. Bueno, tenemos una consigna para hoy. Ayer a la noche habló el presidente en el Palacio Libertad, tuvo un discurso muy económico, bastante tupido de datos, mostró hasta placas en pantalla para mostrarle a la audiencia, en ese caso era prácticamente el círculo rojo, las diferencias que tiene con economistas profesionales y con la prensa. ¿Cuál es la consigna del día? Habló de consumo y dijo, muchachos, el consumo ya no se mide solo en supermercados. También los consumidores compran en otras plataformas. Cosa en la que me puse a pensar y digo, claro, yo compro el café y la yerba en una plataforma, en un e-commerce. Compro productos de limpieza y productos no perecederos en otro e-commerce. Ok. Le pido a una plataforma de distribución que me traiga cosas a mi casa que son del supermercado, que yo no voy al supermercado. Y el resto a veces lo compro en el supermercado o a veces no. Entonces, cuando se miran las consultoras de consumo, las bocas de expendio, son siempre las mismas, son los grandes canales de distribución. Mayoristas y supermercados de cadena, no almacenes, no fiambrerías, no carnicerías. Y ahí es donde está el consumo atomizado. ¿Vos dónde compras? No, yo voy al comercio. Claro. Sí. Bueno, el consumo de Paula no está registrado. Claro, yo voy al supermercado, pero no compro cosas de Ah, vos comida vas online. al supermercado. Sí, No vas al supermercado, al comercio y cercanía. No. No vas a al supermercado frutería, grande. verdulería, no vas a carnicería. Verdulería, sí. Bueno, Pero- eso no se computa. Ok, pero Ok. el resto de cosas sí voy al supermercado grande. Eso se computa. Bien. ¿Ok? Entonces, si hay un cambio de hábitos y yo compro algunas cosas en el canal tradicional, pero otras no, entonces yo estoy consumiendo la mitad. ¿Se entiende? Claro. Y esto lo estoy viendo, estoy haciendo el experimento conmigo. Hago la lista de cosas y voy computando los consumos en pesos. Entonces hay una parte que está dentro del radar y una parte que no está. ¿Por qué? Porque no se está midiendo el consumo en esas plataformas. No porque sean online, porque son distintas, porque yo llamo o pido a través de un teléfono, un almacén de la esquina y me lo traen, eso sería tradicional, no convencional, pero por otro lado me meto en una aplicación del celular y le pido que me traiga hielo, por ejemplo. Eso no se computa. Si yo voy a la Ok, estación de claro. servicio y compro productos a última hora, tampoco se computa. Ok. Solamente entra lo que sale por la caja registradora de un maxi mercado o un supermercado. Quiero saber ustedes que están del otro lado. ¿Dónde hacen las compras? ¿Están de acuerdo con que el cambio de hábito en la forma de comprar o en los comercios cambió? ¿O siguen pensando que se derrumbó el consumo, como dicen muchos de los economistas, y entonces estamos ante un escenario en el que todos los argentinos estamos consumiendo por lo menos la mitad de lo que consumíamos en 2023?
11 80 600 979. Ese es el teléfono de WhatsApp para que nos dejen mensajes y nos escriban vía YouTube, que los vamos a estar leyendo. 97.9 Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Romina Wiener, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Julieta. Bueno, se van cargando todos los accesos a Capital Federal, en Panamericana, acceso oeste, autopista Buenos Aires-La Plata. Sí. Atentos porque en la autopista de Ezeiza a Canuelas, a la altura de Canuelas, no hay luz, está todo oscuro, entonces tienen que transitar con precaución. En la autopista Buenos Aires. ¿Qué pasó ahí? Las luminarias no están funcionando. Hay un problema eléctrico. Exacto. Entonces esto está generando que toda la zona esté oscura, entonces tienen que estar mucho más atentos a la hora de desplazarse. Sí. Así que esto es sobre la autopista de Ezeiza a Canuelas. Después, sobre la autopista Buenos Aires-La Plata, en el kilómetro 10, zona de Wilde, hay un vehículo detenido con desperfectos mecánicos, es Manuel Bajo Porteño, está ocupando uno de los carriles, ahí también bajar la velocidad. Y en horas de la madrugada se produjo un choque entre dos autos en Venezuela y Sarandí, esto es en el barrio de Valvanera. Sí. Uno de los vehículos era conducido por personal policial. El tránsito está reducido, están trabajando en las tareas de peritaje. Bien. Los otros datos a tener en cuenta: trenes, Tren Belgrano Sur, ramal González Catán, opera con demoras por problemas técnicos. Recordar que el tren de la costa por una semana más sigue interrumpido por obras. Subtes y Premetro al momento están a horario, Juli. Bien, gracias Romina. Vos sabés que te sumo una más. Se incendian 2 autos en Villa Madero en este momento y están los bomberos apagando el incendio. Para que lo tengas en cuenta. Pero qué velocidad, ¿viste? Con la información. Y acá lo estoy viendo igual que vos. Muchas gracias. Esto es trabajo comunitario. Es trabajo en equipo, Julia, así es. Gracias. Un beso. ¿Dónde estamos? Información para avanzar. Now. 97.9. La agenda de hoy es muy completa, pero tenemos que arrancar con el discurso del presidente de la Nación, porque anoche se presentó en una cena de gala en la que buscan fondos de recaudación para la Fundación Libertad. Es una fundación libertaria que habitualmente hace una vez al año una cena de este estilo en la que invita a políticos, gobernadores, legisladores, también a periodistas, exfuncionarios, al gabinete y también al presidente. Ayer el presidente de la Nación cerró la cena y mientras los comensales estaban sentados en las mesas, él se ocupó de hacer una larga descripción de cómo está la economía y cuáles son los patrones a tener en cuenta, salvo los indicadores que le dan mal. Sobre todo el último, el de ayer, el índice de confianza en el gobierno. Pero vamos a pensar en orden. Dijo, estamos probando en el mundo que las ideas de la libertad funcionan. Por eso somos tan ponderados en el exterior. Hizo un punto ahí para arrancar, porque él se siente diferente afuera respecto de lo que le pasa en el país. Esto le pasó a Macri y le ha pasado a otros presidentes en la historia argentina. Quiere decir que afuera lo aplauden y adentro lo critican. Estuvieron presentes, como les dije, muchos de los funcionarios, muchos de los exfuncionarios, y el único expresidente en la primera mesa fue Mauricio Macri, con quien entiendo no tuvo cruce de palabras. ¿Por qué? Porque él llegó directamente al atril y Mauricio Macri estaba sentado desde temprano junto en la mesa con otros exfuncionarios y estuvo también charlando con Patricia Bullrich. Esa fue la foto que se viralizó ayer en redes sociales. Ahora, cuando nos concentramos en lo que dijo Milei, tenemos varios puntos. Lo primero que vamos a decir es que Javier Milei ayer se concentró en 4 pilares de la economía. Uno tiene que ver con la deuda. ¿Por qué Argentina no toma deuda y está haciendo caer la deuda bruta en términos reales? Pusimos en orden las cuentas del sector público gracias a la enorme tarea del gigante que tengo como ministro de Economía, que es Toto Caputo, y ajustó 5 puntos el PBI en un mes. Por lo tanto, pasamos de tener un acumulado de 20 puntos de déficit en la gestión anterior a pasar a tener equilibrio y a estar, haciendo un profundo ajuste. Y esto, va a tener consecuencias muy importantes en la forma en la que se hizo el ajuste, porque recurrentemente la política siempre hizo
La primera opción siempre fue tomar deuda. Para nosotros tomar deuda no es una opción, porque es inmoral, porque es pasarle la cuenta de la fiesta presente a nuestros hijos, a nuestros nietos, gente que ni siquiera todavía tiene la posibilidad de defenderse con el voto. El segundo tema, bueno, la deuda es un debate por estos días en las redes sociales, sobre todo entre economistas y personas dedicadas a este mundo, porque se habla de lo que significa la deuda sobre PBI después de la deuda flotante. Y hay mucha discusión y debate respecto de cómo se mide y cómo se expresa, tanto por el gobierno como por el resto del equipo económico. Pero también habló Javier Milei sobre lo que pasa con el empleo. Este es otro de los pilares de la economía que le preocupa a muchos de los privados que no tienen que ver con esta gestión. Javier Milei dijo: la cantidad de empleo subió 113.000 puestos de trabajo totales y es distinto a lo que muestran los medios basados en declaraciones de personas que están en contra del gobierno. Ahora vamos a desmontar el relato de la deuda. ¿Quién es el que endeuda? La deuda subió en 381 mil millones de dólares. Durante el gobierno del presidente Macri, la deuda subió en 60.000 millones de dólares. Quiere decir que los 320.000 millones de dólares restantes son todos del kirchnerismo. Y a eso hay que sumarle la quita de deuda que hicieron cuando reestructuraron. Por lo tanto, si hay alguien que ha endeudado a este país brutalmente, comprometiendo a las generaciones futuras, es el kirchnerismo. Vamos con empleo. No, pero se destruyen empleos y se pierde empleo y el empleo en la economía se está destrozando y todo el mundo está desempleado. Cuando yo miro los números, la realidad es que la cantidad de empleos desde que estamos en el gobierno subió en 113.000 puestos de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hacen los kirchneristas? Toman el dato que es malo y lo generalizan. Entonces dicen, no, bueno, pero los empleados asalariados, formales, cayeron 241.000. Bueno, pero los informales subieron, digamos, los independientes 346.000 y los no registrados 33.000. En la última línea no la hablo porque básicamente era algo que queríamos bajar, ¿no? Queríamos terminar con los ñoquis. En realidad son 50.000 más que sacamos. Bueno, ahí saldado el tema del empleo, Milei se concentró en el consumo y también quiso desmitificar esto que nosotros pusimos como consigna. Se están midiendo bocas de expendio tradicionales y no se están incluyendo el resto de las plataformas digitales. Milei dijo: cambió la forma en que se vende. El consumo está en su peor momento, pico histórico. Muchachos, cambió la forma en la cual se vende. Es decir, obviamente, digamos, a mí me parece interesante esos que agarran y dicen, no, bueno, porque cerró el local de no sé qué cosa. Y vos cómo compras por Mercado Libre, por Temu, por el otro. Vamos, cambió la forma que se consumen. Pero claro, no, es demasiado trabajo mirar el balance de Mercado Libre. Hasta aquí el resumen de lo que está pasando con la economía, pero se concentró en el punto principal, en el ancla a la que él quiere llegar y el objetivo que se puso como primer mandato: bajar la inflación, exterminarla a cero. Milei dijo: cada gobierno dejó más inflación que el anterior. Néstor Kirchner dejó más inflación que la que recibió, digamos, si uno corrige por el salto que tuvo la inflación en el año 2002. Digamos, Cristina dejó más inflación que Néstor Kirchner. En su segundo mandato tuvo más inflación que en el anterior. En el gobierno de Mauricio Macri se terminó con más inflación que la que había dejado Cristina Kirchner. Y en el gobierno de Alberto Fernández muchísimo más. Se enfrentó a algo parecido a lo que había en la hiperinflación del 91. Bueno, ahí el resumen de lo que dijo el presidente. El discurso y la oratoria fue larga, duró casi 2 horas, pero estos son los pilares de la economía que él quería llevar a la mesa para mostrarles que los drivers económicos están bien. Sin embargo, hay un dato que no le está dando bien al gobierno, que tiene que ver con el humor social. Y en un ratito lo vamos a desmenuzar, porque el índice de confianza en el gobierno, como también el índice de confianza en el consumidor, 2 indicadores que mira la Universidad Torcuato Di Tella, son los que hoy le están dando dolor de cabeza. Hablamos ahora de... ¿Dónde estamos? Deportes.
Hablamos ahora del mundo del deporte, de lo que ocurrió el día de ayer con Vélez, que tuvo compromiso frente a Unión de Santa Fe. Empató el equipo de Guillermo Barros Esqueloto, sacó esa igualdad en un compromiso en el que fue perdiendo intensidad. Realmente Vélez, una lástima, ¿no? Después de lo que había hecho y que había sido un gran primer tiempo, mejor el segundo tiempo para Unión de Santa Fe. Habló Guillermo Barros Esqueloto acerca de lo que fue este punto que se rescataba. Ya, la verdad no tengo idea Fórmula 1, no tengo idea, pero sé que creo que Ferrari hace mucho no gana, ¿no? Ferrari no. No sé quién ganó la última, creo que Mercedes, ¿no? Ojalá que seamos un Mercedes después del 24 de mayo. Hablando en términos de Fórmula 1, ¿no? Ya que Claro. está tan de moda este Me mata tema. que no sabe quién ganó y está como yo. Claro. Está más perdido que yo. Bueno, ahí la palabra de Guillermo. Y también contarte, Juli, que el día de mañana, si bien hoy arrancan las semifinales de la Champions, hoy es el partido del PSG ante el Bayern Múnich. Y mañana estará jugando el Atlético de Madrid con la cantidad de argentinos que ustedes tienen, por supuesto, allá en el equipo Diego Pablo Simeone, ante el Arsenal. Julián Álvarez ha sido protagonista realmente en los últimos días del Atlético de Madrid con todo lo que tiene que ver con su futuro y esos vínculos que se le hacen con el Barcelona. Habló justamente la araña que pica. Sí, estoy al 100%. Y nada, después obviamente que es un golpe duro porque teníamos mucha ilusión. Pero bueno, al final llegamos en Copa del Rey hasta la final. Ahora estamos en semifinales de Champions. Estamos a esta altura de temporada luchando por todo. De verdad que bueno, en Liga un poco más desde atrás, pero el año pasado, por ejemplo, en marzo ya estábamos afuera de estas competiciones y hoy llegar hasta lo último, estamos muy orgullosos de eso y nada, hay que levantarse de ese golpe, pero estamos en semifinales de Champions, vamos a ir con todo para llegar a la final. Lo vinculan con el Barcelona, ¿no? Supuestamente teniendo en cuenta que el Barcelona estaría dejando ir entonces a Roberto Lewandowski, así que bueno, Julián, sería una alternativa para el equipo culé para la próxima temporada. Excelente, gran resumen. Ahora es cuando todo cuenta. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad más música pensada para vos. Buenos días, chicas. Excelente programa como siempre. El consumo no bajó para nada. La forma de comprar, sí. Se compra mucho online. Y te lo digo yo que no soy una persona consumista, pero para nada. Consumo online. Casi te diría el 80-90% de las cosas que compro, sacando el supermercado. Bueno, muchas gracias por el audio, gracias por tan temprano comunicarte con nosotros. 11 80 697 9. Me interesa conocerlos y saber cómo es el hábito en sus hogares. Yo les cuento, tengo muchos productos que compro por plataformas o en el e-commerce y otros tantos voy a comprarlos a lugares o locaciones de cercanía. Por ejemplo, la verdulería, la carnicería, y eso no se computa dentro de las consultoras de consumo que solamente miran centros grandes de distribución como supermercados y maximercados. Entonces, acá tenemos un desfasaje entre lo que se mira como consumo masivo y lo que no se está computando. Me interesa conocer si ustedes también hacen esto que yo les estoy contando, porque es una forma de entender cómo se está manejando el consumo en los hogares de la Argentina. Y ahora tenemos que saber qué va a pasar con el tiempo, porque en este momento en la ciudad de Buenos Aires hace casi 11 grados, todavía no tocan los 11 grados. Imagino que en el Gran Buenos Aires hace más frío y ni hablar del interior de la provincia. Pero Ezequiel Marcusi, buenos días, ¿cómo está el resto del país? Bueno, ya nos conectamos con él. La idea es que nos haga un panorama porque hoy vuelve a ser un día casi calcado como el de ayer, Paula. Igual va mejorando, ¿no? ¿Cómo estuvo ayer? No, A la tarde. A la tarde estuvo lindo, pero Por la eso. noche hizo mucho frío. Bueno, pero mucho se fue el frío. sol. No, ¿qué? No, porque se fue el sol. Hizo demasiado frío a la noche. No, a la noche Bueno, no hizo demasiado frío. Hizo 14 grados. Este es el producto del frío de la noche. Ah, Sí. Vos decís que vos no tenés voz porque hizo frío. Claro, porque hizo bastante ¿Y frío. cómo hacías en Colombia cuando no hacía calor? No, pero ¿No es que tenías no voz? hacía no hacía tanto frío. Acá cuando Ah. es invierno es tremendo. Bueno, tremendo es Canadá, tremendo es Bueno, Rusia, bueno. tremendo es China o Nueva York en invierno. Eso es tremendo. Ezequiel Marcusi, buenos días. ¿Qué tal, Juli? ¿Qué tal, Paula? Muy buenos días para ustedes. ¿Cómo están? Excelente, ¿cómo está el tiempo?
Bueno, frío otra vez, otra mañana fría, un poquito más de 10 grados en Capital, 8 grados, no llegan ni a 9 grados en conurbano bonaerense, así que otra jornada bastante fría. Pero bueno, vamos de a poquito subiendo, porque hoy la máxima va a llegar hasta unos 20, ayer apenas superó los 18 y mañana ya 23, así que ya va a estar mucho más agradable. Estamos en el Caribe casi, mirá, 23 grados. No. Sí, de a poquito va subiendo. Y después en la semana vamos a tener dentro de todo buenas condiciones, ya no van a subir mucho más las temperaturas, pero sí, en torno a los 22, 23 grados las máximas, así que va a estar muy agradable los próximos días. Hay que aguantar un poquito más. Hoy salir abrigados, cosa de no enfermarse, pero ya mañana se empieza a disfrutar. En capas hacia la tarde no sufrimos el calor de la ropa, ¿no? No salir con polera de lana, porque después no te la podés sacar. No, tampoco la exageración. Sí. Llévense una remerita, me parece para la tarde va a estar bien para una remerita. Y mañana, ojo que por ahí podemos tener una sorpresa, porque con viento del oeste-noroeste que vamos a tener, a veces se dispara un poquito más la temperatura. La máxima estimada es 23, pero tal vez tengamos una sorpresita. Una sorpresa hemos tenido anoche, no sé si vieron algo ustedes de lo que pasó en el cielo. Sí, vi un video, pero no sabía si era un ovni o era un atentado. Sí, todo puede ser. Todo puede ser en este mundo, pero no, al parecer es un meteorito, fragmentos que han caído desde el espacio, se van desintegrando cuando entra a la atmósfera, y hemos tenido ese espectáculo. Es raro por ahí, no es tan común verlos en zonas pobladas, pero es un fenómeno bastante común. Revisando encontré del año pasado que en septiembre hubo también un fenómeno parecido, que lo vieron en Río Negro, La Pampa y sudoeste de Buenos Aires. ¿Y esta vez dónde se vio? Y esta vez sobre la ciudad de Buenos Aires, en el cielo de la ciudad. Ya lo registraron varias cámaras de seguridad, incluso. Fue 22:51 anoche. 22:51. Si alguno tuvo la suerte. No, estaba escuchando al presidente de la Nación, pero si hubiera sabido salía al balcón. Tal vez algún oyente tuvo la chance de verlo. Hay unas imágenes. Mira, me diste una idea. 1180-697-9 para el que lo haya visto, que nos cuente. ¿Qué decís? Claro, estaría buenísimo, sí. Más de uno lo de haber visto, porque se ve bastante claro. Hay varias cámaras de seguridad en las que quedó registrado el fenómeno. Excelente. Pero bueno, eso ya se va de mi tema, porque eso es astronomía ya. Pero bueno, igualmente como entró en la atmósfera, lo menciono. Excelente, gracias. Y en cualquier momento nos conectamos, así nos contás cómo sigue el resto de la semana y cómo viene la noche, sobre todo qué es lo que le preocupa a Paula. Por favor. Bueno, dale, después lo hablamos, tranquilos. Dale, chao. Gracias, Ezequiel. ¿Dónde estamos? Todo lo que importa ahora. Bueno, ¿y dónde estamos en materia económica y política en la agenda argentina? El Fondo Monetario ya avisó que está esperando el resultado de la reunión del directorio para que firme la misiva para que lleguen los DEX de $1.000 millones a la Argentina. Esto está aprobado, pero falta la confirmación o la firma protocolar. El gobierno afronta este viernes un pago de intereses por 800 millones. Si el dinero no llega antes, entonces lo van a pagar con parte de las reservas y después recomponen esos 800 millones de los 1.000 que van a recibir del fondo para volver al equilibrio que está llevando la contabilidad en el Banco Central. Por otro lado, ayer se reunió finalmente la mesa política. Esto ocurrió a la tarde, después de haberse postergado antes del fin de semana, y en la mesa política estuvieron prácticamente todos los integrantes. La última vez no había estado Luis Caputo porque estaba en Washington, esta vez sí estuvo presente. En la foto se los ve a todos. Volvió a reunirse para ordenar la agenda legislativa y se concentraron no solamente en ultimar los detalles de cómo va a ser el informe de gestión de Adorni, que va a ir a presentar a el Congreso mañana, a las 10 de la mañana están citados, sino que además se confirmó que el gabinete entero lo va a acompañar, los 8 ministros, además del presidente. Así que las medidas de seguridad en los alrededores del Congreso van a ser exhaustas. Las 2 horas de reunión también trataron sobre qué va a pasar con las primeras reacciones tras el envío del proyecto de reforma política al Congreso. Están buscando conseguir los votos para eliminar las PASO y cambiar el financiamiento de los partidos políticos, que serían los temas más importantes para el gobierno. También dentro del paquete está ficha limpia. Todo se vota en bloque. Es una ley ómnibus. Vamos a ver si realmente consiguen voluntades. Por ahora está difícil porque hasta el PRO se opone a eliminar las PASO. Se conocieron también datos respecto del caso Ciras. Las coimas en importaciones en la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía
siguen con secreto de sumario en la causa. Ayer el periodista que sigue el tema, Francisco Olivera, dijo que se prorrogó el secreto por más tiempo, pero que aparentemente en un off the record a otro colega del diario La Nación, Francisco Jueguen, el ex ministro de Economía, Sergio Massa, le habría dicho que él no tiene nada que ver, que él no firmó ninguna documentación y que acá el responsable sería Matías Tombolini, secretario de Comercio en ese momento, que por ahora nadie sabe de su paradero, es decir, nadie lo vio, no está trabajando en ningún área del gobierno, ni del gobierno provincial, tampoco tiene consultora abierta, nadie conoce dónde está Matías Tombolini. En el gobierno de la provincia se desató un escándalo con la suspensión de lo que se llama el Plan Mesa por 90 días. Este Plan Mesa, que es algo así como un bolsón de comida para los colegios y comedores, está suspendido a partir del 1 de mayo, es decir, desde el viernes no corre más. Es el programa de alimentos para reforzar el servicio alimentario escolar en medio de la crisis. Los voceros del gobierno de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de Axel Kicillof, dijeron que se corta el 1 de mayo y la decisión fue tomada por el ministro de Desarrollo, Andrés Larroque. Esto es claramente en conjunto con el gabinete. ¿Por qué se toma esta medida? Porque quieren reasignar las partidas. Esa fue la respuesta oficial. Por otro lado, tenemos el caso del AFA-Gate. En el AFA-Gate, el Banco Central aplicó una multa, escuchen bien, una multa de 18.000 millones de pesos a una financiera vinculada al Chiquitapia. ¿Por qué fue esto? Porque el Banco Central, que es la policía de la bolsa y de los bancos y de todo el sistema financiero cambiario formal, resolvió que la consultora, en este caso, Lugar de Cambios, ARS Cambios, queda inhabilitada porque la entidad cambiaba en una época en la que había cepo y vendía y compraba de forma irregular dólares en el 2023. Son las 7:26 de la mañana. Now. Hacer que un equipo de trabajo se mueva de forma eficiente y sustentable nunca fue tan fácil. Cabify para Empresas ofrece un plan a la medida de cada negocio, rutas compartidas para empleados, configuraciones personalizadas y gestión de viajes desde la computadora o el celular. Todo pensado para optimizar tiempos y reducir costos. Además, nos movemos de forma responsable, porque cada viaje compensa su huella de carbono. Por todo eso y mucho más, ya más de 7.000 empresas confían en nosotros. Subite a la movilidad inteligente. Subite a Cabify. Para más información ingresa en cabifyparaempresas.com. Manfilter, mayor calidad en filtración, marca líder en el mercado, filtros para tu motor, Manfilter. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. El día se vive en tiempo real. ¿Dónde estamos? Now. 97.9. Actualidad más música pensada para vos. Pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos.
979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9, música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now, con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. El termómetro 979. social muestra un desencanto. Es frustración de la gente que no llega a fin de mes o que no tiene un salario disponible como solía tenerlo antes de que empezara a subir nuevamente la inflación. Esto evalúa la gestión del gobierno, tanto en el consumo como en su administración. ¿Por qué le preocupa a la Casa Rosada ver estos números que ahora les voy a contar? Porque es el termómetro perfecto para saber si mañana fueran las elecciones presidenciales, cómo le iría con los votos. No hay correlación entre este índice y la intención de voto o la intención y la imagen la intención de voto y la imagen del presidente, pero sí hay causalidad. O sea, no podemos decir que hay una correlación porque una cosa pasa y después ocurre la otra, pero sí sabemos que históricamente desde el 2001, desde que existen estos dos índices, tanto el de confianza en el consumidor como confianza en el gobierno, la intención de voto al oficialismo, no importa en qué época estemos, correlaciona con los votos. Y eso es muy probable que tenga que ver con la economía. El índice de confianza en el gobierno que se conoció ayer a la tarde y que elabora la Universidad Torcuato Di Tella es uno de los mejores indicadores para mirar esta intención de voto en época electoral. Pero hoy no estamos en época electoral. Entonces, el dato es malo, pero no tan malo como si estuviéramos en el 2027. Hay correlación, pero no causalidad. Y lo que estamos viendo es que en abril el índice cayó 12% contra marzo. 12 puntos porcentuales es lo que cae la imagen del gobierno o la confianza en el gobierno medida contra el mes anterior. Y todos sabemos por qué pasa esto, porque en el termómetro, si salimos a hacer una encuesta en la calle, va a haber algunos que van a decir que les va mejor, pero una gran mayoría está desconforme con cómo le va en lo personal. Es la baja más pronunciada de las 4 últimas caídas del año. Estamos hablando del cuarto mes del año y desde enero para acá, todos los meses consecutivamente, este índice cayó. En enero cayó 2,8%. En febrero cayó 0,6%, en marzo 3,5% y ahora 12%. La caída promedio es enorme. También es posible que esta caída se revierta, porque es una caída idéntica a lo que pasó en las post-elecciones de septiembre del año pasado. Quiere decir que está muy correlacionado con el humor social. El humor social hoy no es el mejor, pero si las cosas cambian en los próximos 18 meses, como prometió el ministro de Economía, es posible que a la gente se le pase el mal humor y vuelva a la expectativa positiva. La serie indica que, salvo en el caso de Néstor Kirchner, de todas maneras, Javier Milei tiene buenos resultados en este indicador, más allá de que está haciendo uno de los mayores ajustes que se conoce en la historia argentina. Esto ya lo han dicho muchas veces, no lo voy a repetir, pero ese ajuste pronunciado no solamente hizo caer la economía en 2024,
y después logró que se recuperara, sino que ahora vuelve a empezar. Volvió a caer la economía después de las elecciones de medio término y ahora estamos volviendo a empezar. Pero con la diferencia de que ya pasaron más de 2 años, entonces el desgaste es otro. En el índice que van a ver en pantalla vamos a ver que la variación del último mes es de 12 puntos, pero vemos que en el promedio Javier Milei tiene, este índice se mide de 0 a 5 puntos. Quiere decir que Javier Milei está en el promedio, 2,42. Esto es un promedio de un poquito más de 2 años. Si miramos los gobiernos anteriores, todos de 4 años, vemos que el único que logró superar ese promedio, pero en 4 años, fue Néstor Kirchner. En el promedio del resto de los gobiernos, en el primero de Cristina Fernández, en el segundo de Cristina Fernández, después vino Mauricio Macri y en el tercero de Cristina Fernández junto con Alberto Fernández, todos tuvieron resultados menores al actual índice que tiene el gobierno nacional. Eso significa que van no tan mal, pero en este mes van peor. Sería al revés de la frase. Vamos a escuchar a un colega, Facundo Chávez, que ayer en la pantalla de La Nación explicó cómo funciona. Es impactante el número que está dando la Universidad Torcuato Di Tella, el índice de confianza en el gobierno, que es el índice que mira el círculo rojo y que en general tiene una correlación entre ese número y cuando hay elecciones de lo que puede sacar el gobierno en esas elecciones. Este índice, que se conoció hace muy pocos minutos, muestra una caída muy abrupta del orden del 12,1%. Durante el principio del año, de enero, febrero y marzo, se produjo una caída del orden de más del 17% en este índice de confianza en el gobierno. Este mes, el mes anterior, si lo tiramos hacia atrás, coincide el piso con lo que había tenido en la época de el año pasado, cuando el gobierno había sufrido la derrota en la elección de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí tienen una explicación política muy interesante, por eso siempre traemos este dato que es de una consultora política junto con una universidad privada muy prestigiosa. En el año entonces el índice de confianza en el gobierno cae 13 puntos respecto al mismo periodo en 2025 y desde diciembre para acá cae 18 puntos. Estos son los datos. 5 componentes que tiene este índice, 5 componentes fundamentales. La honestidad, que es una de las que menos cayó, 2,5 puntos mide la honestidad en el gobierno de Javier Milei, es una caída contra el mes anterior de 8,4%. La capacidad, menos de 2%, esto tampoco resulta significativo, pero acá están los 3 puntos dentro de lo que es el índice de confianza en el gobierno que sí caen fuerte. La eficiencia cayó 21,4% en un mes. La evaluación general del gobierno cayó 17%. Y la preocupación por el interés general, que ese es el dato a tener en cuenta, cayó casi 14%. Esos 3 indicadores de los 5 son los que a los que más le están prestando atención en Casa Rosada. En resumen, nadie duda de la capacidad y de la honestidad del gobierno, o al menos la mayoría no duda sobre eso, pero sí dudan sobre si están a la altura para poder entender a la población y llevar las ideas que están teniendo en los planes económicos y políticos adelante para mejorar la calidad de vida de los argentinos. Entonces, el problema es que está cayendo el salario y que está subiendo la inflación. Si el gobierno logra revertir ese panorama en los próximos meses, de acá a fin de año, el índice va a volver a los niveles normales. ¿Dónde estamos? Noticias claras, en el momento justo. Buen día, Julieta, Paula, ¿cómo andan? Alejandro de Flores te habla. No, yo soy de la antigua escuela. Yo voy al almacén, voy al supermercado, voy a la verdulería, todo expendio a través de la caja. Así que yo soy de los registrados, pero eso no quita que haya bajado el consumo. Conozco mucha gente que compra a través de las plataformas, pero no, los locales están vacíos, la gente no tiene plata y los negocios se están cerrando. Así que no lo veo eso, me parece un chamullo el tema del consumo de otra manera.
Bueno, hoy lo tienen a nuestro oyente, gracias por el mensaje. Él dice que es un chamullo que el consumo crezca porque ven los locales cerrados, pero él mismo dice que él está registrado y compra en verdulerías. Bueno, verdulerías no incluye dentro de las mediciones, es decir, que tu consumos en verdulerías y carnicerías a través de una caja registradora, eso no se computa, solamente se computa en supermercados y superficies de mayoristas. Por ejemplo, no se computan comercios a la calle de barrio. Igual ahí tiene un punto en el sentido de que él siente que los locales están vacíos, ¿no? No, no siente, los ve. Bueno, claro, es real. Es esa, ¿no? Y es lo que ve la gente. Pero ¿cómo sabemos que si el local está vacío la persona no está comprando online? Eso también es una mirada. Puede ser. Si yo no voy a comprar al local y compro con mi computadora, claramente no estoy en el local. Lo que sí, han cerrado muchos locales, ¿no? Sí, eso sí. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí. Pero eso tiene una explicación distinta a la caída del consumo. Ah. Va de la mano. Pero en realidad lo que estuvo pasando hasta el 2023 es que como había tantos pesos en la calle, tanta plata circulando, había locales por cuadra que incluso se repetían en categorías. Por ejemplo, en una sola manzana había 4 pet shops. 4 locales de comercio de alimentos y accesorios para mascotas. En una misma manzana había por lo menos 4 dietéticas. Claro. ¿Las viste o no? Sí. Bueno, entonces ahora queda una dietética de las 4, queda un kiosco de los 4, queda un lugar para comprar productos para mascotas de los 4. ¿Por qué? Porque el que elegía ir a un lugar iba siempre al mismo o el que tenía mejores precios. Sí. Y el que tiene más espalda financiera se sostiene. El resto tiene que cerrar porque le aumentaron los costos fijos y cayó el consumo. Sí, entonces es una ecuación letal. Pero esto pasa mucho cuando estás en procesos inflacionarios y cambias de régimen. Esto no pasa solo en Argentina, ni pasó solamente acá. Esto ha pasado muchísimas veces en la Argentina en épocas de caída de la inflación, como en los 90, pero también pasa o pasó en los países en los que se derrumbó la inflación. Esto es una reconfiguración de la economía. Volviendo al consumo, todo lo que se haga en supermercados se computa, todo lo que está por fuera, incluido verdulerías y carnicerías, no se incluye. ¿Ok? Me gustaría escuchar más oyentes. 11 80 600 979. Bueno, seguimos hablando ahora del mundo del deporte, Juli, con lo que ocurrió ayer con el partido de Vélez ante Unión en el primer turno de día lunes, un 2-2 entonces en el Amalfitani, roja finalmente para Robertone ya cuando estaba por terminar el partido. Les decíamos, Vélez había arrancado con intensidad y eso es muy característico de este equipo de Guillermo Barros Esqueloto. Ya para el segundo tiempo bajó el ritmo, Unión intentó encontrar lo que significaba el empate y lo consiguió para el 2-2, un Vélez que quedó tercero con 27 puntos y para Unión la victoria hubiese significado ya acercarse a esos octavos de final. Bueno, finalmente quedó octavo, solamente le saca un punto de diferencia a Defensa y Justicia. Caso de Huracán y Argentinos Juniors, tuvimos partido también en Parque Patricios, se daba este compromiso y Huracán que tenía la posibilidad entonces de ganar y de conquistar ya la clasificación a los playoffs. ¿Qué pasó? Bueno, no lo pudo hacer porque Argentinos Juniors estuvo muy bien en el partido, encontró el empate en una jugada que con pocos toques y con 2 cambios de frente fue fantástica para el 1-1, más allá que Huracán había arrancado ganando, no era más en el partido, fue mucho más Argentinos Juniors, un equipo sumamente ordenado y bueno, también la molestia de la gente allí en el Ducó por por lo que significaba la derrota. Porque ahora Huracán llega complicado para ese último partido durante el fin de semana, entonces ante Racing. Contundente también el bicho con lo que tenía que ver con la generación de juego, la posesión de la pelota y fue más eficaz para quedarse con esa victoria. Sueña con el segundo puesto Argentinos Juniors de su zona B, va a ser visitante ante Gimnasia, que también ya tiene asegurado ese lugar en la siguiente ronda. Te hablo ahora de Copa Libertadores. Por favor. Porque Boca Juega. tuvo Boca ya está en Brasil, va a tener compromiso en Belo Horizonte frente a Cruzeiro, un Boca de Úbeda que la verdad llega muy sólido, 14 partidos sin conocer la derrota, está muy bien, un partidazo lo que vamos a tener en el fútbol de Brasil, 21-30. Y Úbeda que también hizo el balance del momento que está atravesando el equipo, de lo bien que está tanto en la Liga como en la Copa Libertadores. La clave en nuestra manera de intentar trabajar es ser un equipo sólido, no es solamente pensar que tenemos variantes ofensivas y que podemos generar situaciones de gol. Para mí un equipo tiene que ser sólido primero desde lo defensivo, recibir la menor cantidad de goles posible y desde ahí dar seguridad para que el equipo pueda soltarse y para mí ahí está el secreto de
cómo tenemos que enfrentar a un equipo que sabemos que tiene la necesidad de sumar en Copa Libertadores y que va a venir a proponer, y tenemos que ser inteligentes de saber encontrar los espacios para contraatacarlo. Boca, que le ganó a Universidad Católica, le ganó a Barcelona de Ecuador, y si logra ganarle a Cruzeiro ya estaría hablando de que tiene la clasificación entonces asegurada a la siguiente instancia de la Copa Libertadores. En Copa Sudamericana, el gran atractivo de la noche es el partido de San Lorenzo ante Santos, el Santos de Neymar. Neymar, que no llegó con todo el grupo, llegó después, pero fue la sensación, no solamente encontrándose con los hinchas, entrenó en Casa Amarilla, se encontró con un hincha, un niño que se llama también Neymar, y le firmó la camiseta de Santos, todo. Sí, fue un lindo encuentro. A nivel de jugadores, Galopo lo estuvo visitando, el hombre de River, y también Ander Herrera, en lo que fue ese reencuentro. Recuerden que compartió 3 temporadas en el Paris Saint-Germain, así que allí estuvieron los dos. Un Neymar que no juega en Argentina desde 2015. Ahí había sido partido de Argentina frente a Brasil, y a nivel de clubes, la última vez que había disputado partido había sido en 2012, por supuesto también con Santos, pero esa vez enfrentando a Vélez. Veremos qué ocurre entre San Lorenzo y Neymar esta noche. El día sigue tomando forma. ¿Dónde estamos? Tenemos que hacer un desfile de audios con las voces de los protagonistas, porque todos los temas tienen a sus protagonistas, y acá tenemos las frases destacadas del día de ayer y de esta mañana. Fernando Marengo, economista, en una entrevista con Neura, dijo: hay cambios que van a tender a ser permanentes. Se refiere a las reformas. Yo creo que hay temas estructurales, por ejemplo, cualquiera sea el próximo gobierno, va a necesitar que Vaca Muerta genere divisa, que el cobre genere divisa, que el litio siga explotándose. Entonces creo que hay temas estructurales que cualquiera sea el gobierno va a tener que hacer que sigan funcionando. Entonces yo creo que hay muchos de los cambios que estamos enfrentando que van a tender a ser permanentes. Pero es que Argentina, funcionó en contra del mundo los últimos 20, 30 o 50 años, y es tal cual. Ahora Argentina está funcionando como funciona el resto del mundo. ¿Cuál es el problema? Que nosotros fuimos criados en una forma de hacer negocios completamente distinta. Bueno, ahí tenés un poco, Paula, la respuesta a por qué cierran tantos comercios. Sí. Estamos reconfigurando la economía. Aldo Abraham, economista de la Fundación Libertad y Progreso, en una entrevista con la radio Conexión Abierta, dijo: hay que eliminar ingresos brutos. El camino es claramente tender a eliminar ingresos brutos, por ahí poder sustituirlo con otro tipo de impuestos, pero no con ingresos brutos. Por ahí un impuesto a las ventas, ¿no? Que cuando vos vayas a comprar algo, te cobren sobre el precio sobre lo que vendiste un determinado porcentaje. ¿Por qué eso es mejor? Porque, se paga cuando te venden a vos un producto, ¿no? Te lo cobran a vos y eso después se lo dan a la provincia. En cambio, ingresos brutos, ¿sí? ¿Cuál es el problema que tiene? A ver, pongamos. El trigo lo vende el productor, se lo da al silo, cobran ingresos brutos. El que tiene los silos y lo guarda, se lo vende a un molino, le cobra ingresos brutos al molino. Cuando el molino le vende la harina al que va a hacer el pan, ¿no? Al panadero, resulta que también le cobra ingresos brutos. Pero la verdad que si se eliminaran ingresos brutos, los precios bajarían mucho, te digo, ¿no? Bueno, escucharon eso, ¿no? Si se eliminan ingresos brutos, los precios bajarían mucho, mucho más allá de lo que pasa con la inflación. Berti Venegas Lynch anoche en la Fundación Libertad, junto a su padre y su hermano, en una mesa en la que estaban otros legisladores, dijo: la transición es difícil pero vale la pena, hablando del ajuste. Cuando el gobierno dice, muchachos, tenemos que sincerar porque estamos consumiendo capital y estamos empobreciéndonos, y el salario mínimo es $50. Entonces no subsidiemos más esto, que el mercado decida devolverle justamente la economía al mercado es la cosa central. Se sinceró la economía y empezamos a asignarla como quiere verdaderamente la gente. Entonces esa transición, si no pasamos y si venimos de la droga y hacemos la rehabilitación con los temblores de la abstinencia y demás, y empezamos a decir, droguémonos un poquito, vamos a terminar mal. Hay que hacer los trabajos, la transición es difícil, pero vale la pena y vamos en la buena dirección.
Santiago Bulat, en una entrevista con Beltrán Briones en Laca Stream, dijo: no existe país en Latinoamérica que baje la inflación a un solo dígito en menos de 6 años. En general, los países que tuvieron alta inflación durante mucho tiempo, Latinoamérica, te hablo de Perú, te hablo de Chile, te hablo de Brasil, todos los casos que vos veas, ninguno tardó 2 años y pico, ni aunque exista Friedman, de 6 para adelante, en bajarlo un dígito. El gran problema es que que arrancaste con mucha distorsión de precios relativos. No sé, la remera me salía una fortuna, el auto que te vendí yo no, pero el resto de los autos sí, las cubiertas una fortuna, me salían las tarifas regaladas. Hasta que vos no acomodes todo eso, siempre vas a tener cosas que se van moviendo un poco más. Porque ahora tuviste que ajustar tarifa, por ejemplo. Y es más, si vos te abrís a mercados, vos decís, che, yo quiero un acuerdo con Estados Unidos. Estados Unidos agarra y te demanda carne. ¿Qué va a pasar con el productor de carne? Si la quiero mandar afuera, que me pagan más. Entonces, ¿vos qué haces? O la mando afuera o la vendo localmente más cara. Empieza a subir la carne. Entonces, mientras vas acomodando esas cosas, va a tardar un poco en bajar la inflación. Bueno, ahí tenían la explicación del economista que hoy es parte de una consultora que se llama INVEC. Por último, para cambiar de tema y cerrar con un tema internacional, habló Pablo Quirno, esta vez en la conferencia de examen del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares en Naciones Unidas. El canciller argentino, el ministro de Relaciones Exteriores, dijo: Irán no debe tener un arma nuclear, hablando de la guerra. La Argentina ha realizado continuos llamamientos a que Irán coopere con la OEA y resuelva los aspectos pendientes. Pese a los reiterados esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional, Irán continuó sus actividades sensibles de enriquecimiento de uranio a niveles cuyo uso civil no era creíble ni justificado, y mantiene el apoyo a actores armados no estatales con impacto desestabilizador. Esta conferencia debe servir para transmitir un mensaje claro: Irán nunca debe tener un arma nuclear. En este sentido, la ONU rechazó la propuesta iraní de imponer un peaje en el estrecho de Hormuz. Dijo: no existe ningún fundamento jurídico. Naciones Unidas descartó cualquier base legal para cobrar ese peaje, pero además, tanto la ONU como los países que están en contra de esta guerra o que están involucrados pero quieren frenarla, Israel y Estados Unidos, dicen que no van a permitir que haya armas nucleares disponibles ni en Irán ni en ningún lugar del mundo. Ahora sí, 7:52 de la mañana. Now, en WhatsApp, 1180-600-979. Buen día, Juli y equipo de la radio. Claudio Soria por acá de Punta Alta. La gente cambió el hábito de consumo y el hábito de ahorro, lo cambió. Si no, fíjese ahí la cantidad de nuevas cuentas comitentes que hay, y no hablo de cuentas comitentes de miles, de millones, sino cuentas chicas, todo lo que ha crecido la bolsa de valores, lo que han crecido los brokers, lo que han crecido las ALIX, en cantidad de cuentas comitentes, ¿no? Por ahí de montos chicos. Pero la gente cambió el hábito de consumo y cambió muy fuerte. Bueno, gracias por el mensaje, gracias por ya tomarse el trabajo de apuntar el teléfono 1180-600-979 y dejarnos este audio. Tenemos 2 mensajes parecidos en nuestro canal de YouTube, que está en vivo en este momento. Pollo Master de Mar del Plata dice: compro mucho en e-commerce, envío a domicilio y mejores precios. Dice, también Ale dice: buenos días, la gente consume diferente definitivamente con el auge de las billeteras. Y te dice a vos, Paula: partidazo esta noche, Boquita como siempre representando a la Argentina. Partidazo. Bueno, tiene toda la Boca. razón. Tiene toda la razón. Es de Boca. Now. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. Hacer que un equipo de trabajo se mueva de forma eficiente y sustentable nunca fue tan fácil. Cabify para Empresas ofrece un plan a la medida de cada negocio, rutas compartidas para empleados, configuraciones personalizadas y gestión de viajes desde la computadora o el celular. Todo pensado para optimizar tiempos y reducir costos. Además, nos movemos de forma responsable, porque cada viaje compensa su huella de carbono. Por todo eso y mucho más, ya más de 7.000 empresas confían en nosotros. Subite a la movilidad inteligente. Subite a Cabify. Para más información ingresa en cabifyparaempresas.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante.
No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces. Y a veces, no tanto. lunes a viernes de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. ¿Buscás delicias gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Ingresá a Instagram @Baquiano Almacén o visita su tienda online y prueba lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. Lo que pasa ahora es now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker. De lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979. Seguir el día. Now. 97.9.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buen día, me sumo. Buena mañana, linda mañana de martes con cielo despejado. Hola, Paulita. Hola, Juli. Buenos ¿Cómo días, estamos? Paulino. Buen día. Bueno, ¿cómo va esa garganta, Paulita? ¿La llevas, Ahí vamos, ahí vamos. Vas lidiando, vas Vamos, batallando. vamos. Vas batallando. Sí. Parece que tiene un compromiso un poco más más light boca hoy que el que tenés vos con la garganta de cara a ¿Te los próximos parece? días. Y yo creo que te golpeó el fin de semana. Me parece que el fin de semana te ¿sabes golpeó, qué? los ¿Sabes primeros qué me está fríos. afectando? Eso. Los El primeros frío, fríos, y bueno, el aire obvio. acondicionado también. Todo, el todo. cambio de clima es terrible. El cambio, hay que cuidarse. De todas maneras, veo que el frío llegó para quedarse, hice la tapa de crónica, en un ratito lo vamos a consultar a Ezequiel. Vimos alguna perspectiva de que iba a mejorar un poquito. Es verdad, va a llegar a temperaturas máximas de 20, 22 grados, pero nos vamos a ir ambientando con mínimas por la mañana, a 8, 10, 6 bajos de sensación térmica. Efectivamente hay que acostumbrarse a que los chicos van a sentir un poquito de frío, me da la impresión, ¿no? Bueno, lo de Lucas Modric está confirmado, que está roto, que no llega a la Sí. primera fase de la Copa del Mundo. Es que con tiene esa Croacia. fractura, es complicado. Él tuvo un choque de cabezas el fin de semana. Exacto. Y bueno, ya de hecho, fue un fin de semana de mucho choque de cabeza de jugadores. Sí, correcto. Exacto. Estaban Y los bueno, cabezazos limpios, el estilo tucumano, digamos. Bueno, y el tema de la recuperación va a tardar, ¿no? Ya empezamos a jugar con esas recuperaciones de varios, la edad, todo. Y bueno, la fractura ahí en esa parte del rostro lo puede... Mbappé también aparece un poco tocado, pero eso es más leve, lo confirmó el Real Madrid Sí, ayer sí, en sí, un sí, no parte tiene tanta médico. complicación. Y hoy, tras el fin del sueño de Solana Sierra, Fran Cerúndolo ya está en octavos del Máster de Madrid. Me parece que ahí hay expectativa, digamos. Muchísima. Y si quiere quedarse o volver al top 20, necesita llegar mínimo a las semifinales. A la Así semifinal. que vamos a ver qué pasa con él. O sea que ojalá que Fran Cerúndolo tenga una buena actuación. Es el argentino que quedó con vida y de pie allí en un máster, el Máster de Madrid, que es para los argentinos un máster de los más efectivamente atractivos. Bueno, hay perspectiva de mucha lluvia, mucho viento para la Patagonia, para algunos lugares de la costa. Efectivamente no ha habido un buen clima en las últimas jornadas y parece que eso no va a cambiar por lo pronto en las próximas horas. Sí, en Punta del Este fue tremendo el viento, símil lo que pasó en Buenos Aires, pero tal vez más agresivo, a tal punto que 2 yates terminaron destruidos y una cría de orca terminó varada, tuvo que ser sacrificada, no había forma de recuperarla, todo esto frente a las costas, en Punta del Este, a la altura de la 1. Ujú. Efectivamente, ayer algunos que hablé me dijeron, mirá, esto fue una cosa que me costó mucho tiempo reconocer, que estábamos frente al viento y no más que el viento, a las 4, 4 y media de la mañana, 5, porque el impacto, digamos, de todo lo que ocurrió, voló digamos, cortó el tendido eléctrico en algunos lugares, hasta desplazó palmeras, para que ustedes entiendan, arrancó palmeras, para los que conocen Punta del Este. Fue tremendo el Maldonado, insisto, en el día de ayer, más allá de lo que ha venido pasando puertas adentro aquí en la República Argentina. Bueno, tenemos un martes realmente apasionante. Juli, vos contabas un poco lo del presidente Milei ayer en la cena de la Fundación Libertad. ¿Comieron después de las 11 de la noche? Sí, larguísimo se hizo. O sea que el Se me presidente... hizo largo a mí escucharlo. Y mirá que vos No, tenés porque... un oído afinado para No, esas pero cosas. no por eso, sino porque yo ya Mamita. de alguna manera tenía una idea de qué iba el discurso, pero quería ver el tono, quería ver si había interlocución con la audiencia, con quienes estaban en la primera fila. ¿Más de 2 horas habló? Claro, se hizo Mamá. largo. Y Porque la aparte comida llegó a las 11 y pico. Sí, yo veía los platos vacíos y la gente... No, se comieron todos los panes que había arriba de la mesa, panes, iban se tomaron el reponiendo, vino. se chuparon. No, de hermoso todo. Ayer a las 12:30 de la noche, a la 1, vos pasabas por las afueras de la Fundación Libertad y todo. qué había? ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva La libertad de comer temprano. La libertad de comer temprano. Bueno, no hubo encuentro con Macri, no hubo encuentro con Mauricio Macri después de mucho tiempo. Estaban en mesas separadas. Macri estaba con muchos cercanos a Milei, Venegas Lynch, entre otros. Patricia Bullrich. Patricia Bullrich se acercó ella a saludar a Sí. Macri, que de hecho Macri ni siquiera se paró, se quedó sentado, mientras Patricia lo saludaba a Mauricio Macri y demás. Sí hubo mucho empresario, estaba la crema del mundo político, del mundo empresario, y también había muchos colegas, muchos periodistas. Estaba buena parte del gabinete, salvo excepciones, si es que faltó alguien. En la mesa principal, incluso al lado de Manuel Adorni, estaba Karina Milei. Fue uno de los atractivos de la noche. Pero por cierto no fue el único, porque en la Argentina están pasando
montón de cosas más allá de la mirada del presidente respecto lineal a que prácticamente tenemos un problema porque o la sociedad no entiende, o porque hay que bancar el cambio porque las cosas van a ser mejor, o porque en definitiva la estadística no refleja lo que realmente pasa. Guarda con esto de los presidentes que se pelean con la estadística y con los datos. No hay por cosa, digamos, ¿no? Suele ocurrir. Justamente en este caso la estadística está reflejando lo que pasa. Claro, y lo que pasa no está, digamos, en una zona de confort para el gobierno, y por lo tanto eso se traduce en el clima social, en el mal humor, la caída efectivamente de la Universidad de Itela que vos marcabas en términos de confianza, la caída del 12%, porque además ya hay un argumento que el gobierno no puede dar. Esta altura del año, incluso para Milei, este abril del 2026, a 2 años y medio prácticamente de haber asumido, tiene una medición por primera vez peor que la de Mauricio Macri en abril del 2018. Porque hasta acá era, pese a que caía, tenía mejor medición que cualquiera salvo Néstor Kirchner. Bueno, ahora está por debajo. Al índice de confianza. Al índice de confianza. Y ese índice de confianza está mostrando menor confianza en el gobierno de Milei que en el que tuvo Macri, por ejemplo, en abril, cuando ya estaba empezando a caer fuerte la tendencia de respaldo al gobierno tras la elección, también, al igual que con Milei de medio término exitosa del 2017, y esas reformas que no pudo impulsar, y algunas que sí, en el ámbito del Congreso en diciembre del 2017. Así que yo creo que empieza a ser gravoso, porque además hay un montón de cosas que también me voy a sumar a lo que vos contabas muy bien en tu análisis a las 7:30 de la mañana. Pero más allá de todo eso, efectivamente en la Argentina están pasando cosas. Y uno pregunta, bueno, ¿dónde estamos? Más allá de la mañana fría que tenemos por Buenos Aires, Paulita padece y que no le gusta tanto. ¿Bogotá qué temperatura tiene? Averigua de manera menos tal que acá seguro. Claro, probablemente eso te haga transitar mejor en la ciudad de Buenos Aires. 11 grados. ¿Viste? 11 grados, nublado. Y acá son seguramente 11 grados. Es lo mismo, Paula, es lo mismo al final. ¿Y qué temperatura máxima va a tener Bogotá? Porque la Argentina en la ciudad de Buenos Aires va a tener 20 grados. Entonces, dijo que con sorpresas, capaz que sube hoy 18. 18, bueno. ¿ves? Va a estar más cálido la ciudad de Buenos Aires que Bogotá. Por lo tanto, sentite y estamos muy al satisfecha. No, acordate. Es cierto, es que, a ver, como que hay mucha amplitud térmica. La tarde estuvo linda ayer, pero bueno, a la noche bajó bastante. Claro, eso es cierto. Tenés razón. Bueno, ¿dónde estamos en la Argentina de esta mañana? 8:06 en todo el país. Bueno, en principio estamos en el contexto de una guerra que no encuentra solución. Empiezo siempre por el contexto internacional, por la importancia, por la trascendencia, por lo relevante que implica en cuanto a secuencias, secuelas para todo el mundo. Básicamente porque Trump, según trasciende, estaría descontento con la última propuesta de Irán. No me gusta, habría asegurado. En el transcurso de esta madrugada de Argentina. Israel, mientras tanto, emitió nuevas órdenes de desalojo en una docena de localidades al sur del Líbano, mientras la situación sigue muy tensa en el estrecho de Hormuz. Rusia terminó apoyando ayer fuertemente el propio Vladimir Putin, que se reunió con el canciller iraní, el derecho de Irán a controlar el estrecho de Hormuz durante la guerra, y dijo: voy a hacer todo para apoyar a Teherán. O sea, ya de manera más directa Putin, a quien Trump invitó a la cumbre en la Florida del G20 que se va a llevar adelante en diciembre de este año, después del contexto electoral norteamericano de noviembre, elección de medio término, yo diría bisagra para la administración Trump, y un Trump que además empieza a transitar tras esa elección los últimos 2 años de mandato con la tesis del pato rengo, es decir, de un presidente que no puede ir por más mandatos, que no puede revalidar títulos, salvo que cambie la ley, muy difícil en Estados Unidos. Irán se dice dispuesto de todas maneras a compartir sus capacidades defensivas con sus aliados asiáticos, y está planeando básicamente lo que dijo el viceministro de Defensa iraní, Reza Tlaibnik, durante una reunión con los titulares de defensa de la Organización de las Cooperaciones de Shanghái, una alianza de países asiáticos liderado por China y Rusia, exactamente el polo opuesto contestatario, más refractario a el interés y la hegemonía y la preeminencia que quiere tener Estados Unidos en el mundo. O sea que efectivamente la situación se va complicando cada vez más. El precio del petróleo, mientras tanto, sigue en alza. Ayer terminó en casi $110 el Brent. Trump y los aliados están usando el ataque en la cena de los corresponsales para presionar para la construcción de un salón de baile, que es el salón de baile que pidió Donald Trump, y los republicanos se están sumando al presidente para lograr que, por motivos de seguridad nacional, escuchen bien, salga adelante el proyecto de la Casa Blanca parado por un juez que consideró que finalmente eso no es
constitucional. Ahora, ¿la Casa Blanca no tiene ya ese salón o hay que reconstruirlo? Quiere otro, hay que reconstruirlo con más medidas de seguridad, mucho más hermético. Porque te acordás que en la época de Fitzgerald Kennedy hacían fiestas ahí. Claro. No está, Exacto. está, pero no se usa más. Después está Trump y Melania Trump recibiendo al rey Carlos III y Camila. Que van a tomar el té en el inicio de su histórica visita a los Estados Unidos. Está Carlos III y Camila en los Estados Unidos en medio de todo este contexto, en el marco de la conmemoración de los 250 años de independencia de los Estados Unidos. Exacto. ¿Okay? Se están quedando a dormir en Casa Blanca, ¿eh? Correcto, que meritó muchas críticas en España, ¿no? Ese hito, ese hecho, digamos. Ese por un lado, y por otro lado pasó con Máxima y el príncipe o el rey Guillermo. Guillermo, claro, el príncipe de Holanda. Hicieron lo mismo y también los criticaron por quedarse en Casa Blanca. Bueno, veremos cómo termina la cuestión, pero efectivamente en el mundo estamos un poco parados ahí. Más allá de eso, ayer la definición política sobre la guerra la dio el canciller de Alemania. El canciller Merz dijo que Estados Unidos está siendo humillado por la Guardia Revolucionaria de Irán. Insisto, lo dice el canciller Merz de Alemania, un poco el estandarte, la voz, económicamente hablando y también políticamente hablando, de Europa históricamente. Dijo además que entró un conflicto sin una estrategia clara y cuando eso sucede, las cosas no terminan bien por Estados Unidos. Y reitera que los europeos no fueron consultados antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán. Por lo tanto, no es nuestra guerra. Por lo tanto, mal pueden ir y pedir a la OTAN lo que en definitiva la OTAN nunca participó. Yo creo que me parece que es la definición más fuerte, más bestial, si se quiere, más cruda, en cuanto a los cuestionamientos que ha recibido Trump de parte de un líder europeo de primerísimo orden como Merz. Bueno, más allá de eso, en la Argentina hemos tenido impacto de la volatilidad creciente en el mundo, los bonos han perdido bastante terreno, el riesgo país se acerca y coquetea con los 600 puntos básicos otra vez, el Merval en dólares volvió a caer, el dólar subió, se corrigió 20 pesos en torno a los 1.430 en el mercado oficial. Hay algún dólar otra vez arriba de 1.500, el contado con liquidación, por ejemplo, hacía tiempo que no pasaba, más de un mes y medio. Sin embargo, el central siguió comprando dólares, 54 millones, pero las reservas se ubicaron en 96 millones de dólares menos, básicamente por diferencias de tipo de valuación. Por ejemplo, el oro perdió ayer el 1%, Argentina tiene reservas en oro, así como le jugó muy a favor la duplicación del precio del oro en el último año y medio, para acumular reservas, también le está jugando en contra si cae, digamos. Bueno, mientras tanto, economía va por la renovación hoy, me vas a contar después un ratito, de casi 8 billones, ¿no es cierto? Es la licitación de los miércoles, esto se anticipa y después se da el resultado al día siguiente. Correcto, va a buscar renovar 7.900.000 millones de pesos para estirar plazos, incluso con alguna opción hasta 2029, que hay que ver si finalmente el mercado valida, y va a buscar más dólares por el famoso Bonar. Todo eso va a ocurrir hoy, aunque lo vamos a conocer mañana entonces. Claro, primero presenta como una especie de menú. Las instituciones financieras, que son las que primero licitan, son las que eligen cuáles son los instrumentos que prefieren en función de lo que creen que va a ser la tasa. Se hace como una especie de apuesta. Dicen, bueno, me voy con este instrumento, y el gobierno, en este caso Secretaría de Finanzas, dice, bueno, con toda esta cantidad yo me quedo y te pago tanto. ¿Lo querés o no lo querés? Muy bien. Una especie esa se llama la licitación en pesos. Y se divide pesos de dólares, por eso el de 29 es en dólares y de pesos es más de corto plazo. Claro, porque efectivamente en dólares es una especie de resguardo, reaseguro frente a una eventual devaluación, por ejemplo. Y lo que necesitan hacer es administrar bien los pesos, porque el equilibrio básico del Banco Central en este momento es ¿cuántos pesos necesita la economía para que funcione? Si yo la contraigo mucho, la economía se frena, como estamos viendo ahora. Correcto. Si yo dejo muchos pesos en la calle, se me van a la inflación. Sí, claro. Entonces necesito tener un equilibrio justo. ¿Cuál es? Hay que monitorearlo constantemente. Porque si es en todo momento y siempre un fenómeno monetario, esa es la explicación lineal que da el equipo económico aquí y allá, siempre desde que el presidente asumió el gobierno. Algunos ya empiezan a objetar respecto a esta idea de que solo es un fenómeno monetario y que hay algunas causas adicionales, cosa que finalmente no vamos a adentrarnos en el transcurso de esta mañana. Pero sí, entre las pinceladas económicas hay 3 datos que ayer el gobierno le jugaron muy en contra. Uno es que cerca de la mitad de las pymes prevé reducir personal en los próximos meses. Cerca de la mitad de las pymes. Probablemente reducirán su plantilla, en un 31% dice eso, y un 20% casi dice que ya lo tienen decidido. Es un informe del IAE, Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Y aumenta el pesimismo además sobre el futuro, por otra parte. Mientras tanto, el consumo masivo volvió a caer, se hundió 5,1% en marzo,
la mayor contracción en 14 meses, con ventas que volvieron a ceder en marzo y que están lejos de recuperar frente al nivel de fines del 2023, que había un consumo, naturalmente, además con anabólicos. Por cierto, Claro. la gente se estoqueaba. El problema de eso es que nunca vamos a llegar a ese nivel otra vez. Si esto sigue como está. Salvo un descalabro y otra vez la gente Sí, yendo a bueno. buscar todo para estoquearse, efectivamente. Con lo cual, no es parámetro de comparación. Correcto. Sí No. es parámetro de comparación lo que ha pasado bajo la gestión del presidente y que estamos peor que hace un año atrás. Y eso es un hecho que finalmente acumular un rojo y una carga de ventas menor del 3% no deja de ser un indicador que llama la atención. Bueno, por eso el índice de confianza en el gobierno. Cuando vos lo desagregás, ves el mal humor no solamente del público final, sino de los consumidores. Tiene que ver un poquito con todo. Esto que decía Exactamente. Paula, ¿por qué cerran comercios? Bueno, es parte de la reconfiguración económica, pero no significa que esa gente esté contenta. No. Cuando opinan en la encuesta van a decir, Y no, la verdad que no estoy No, conforme. Correcto. Y porque además las ventas han bajado, objetivamente. Porque la gente elige más y porque además no hay poder de compra que pueda validar el aumento de precios. Entonces es una carrera ahí como cortita, digamos. El índice bajó 12% en abril. Es la baja más trascendente, más importante, aún más importante que la de Macri para abril del 2018, donde la imagen del, o mejor dicho, el índice de confianza para con el gobierno de Macri por entonces había caído poco más del 10%. Sí. O sea que individualmente es la caída más abrupta desde que se tiene registro en la materia. Bueno, mientras tanto, ayer se reunió la mesa política del gobierno en Casa Rosada. Me dicen que todo estuvo puesto en foco para lo que va a pasar mañana con Manuel Adorni a las 10 de la mañana dando su informe de gestión en la Cámara de Diputados, con múltiples preguntas y con una especie de show que está montado tanto por el oficialismo como por la oposición. Desde la oposición están reclamando que no haya militantes, que la transmisión sea ecuánime, a diferencia de lo que han sido todas las aperturas de sesiones ordinarias, particularmente bajo el gobierno del presidente Milei, donde solo se muestran los propios, y cuando discute con gente ni siquiera lo muestran, por lo tanto uno no sabe con quién está discutiendo, salvo los periodistas que están adentro, que además le han dado lugares cada vez más residuales, más incómodos, para poder efectivamente observar lo que puertas adentro pasa en el Congreso. Todo esto además para evitar provocaciones, para evitar un show, para evitar que finalmente el gobierno, como muchos sostienen, encuentre en esas cuestiones el margen para decir me voy, punto. Así no se puede seguir discutiendo, por ejemplo. Pero Adorni va a hablar una hora y algo, va a ser acompañado por todo el gabinete y va a estar el presidente de la Nación. Va a ser un hecho definitivamente inédito, que el presidente acompañe el informe de gestión al jefe de gabinete de su gobierno, que es en realidad el que pone la cara por el gobierno y justamente oficia de intermediario, de fronting, frente a los cuestionamientos que hace un conjunto de la sociedad respecto a las políticas públicas. El presidente va y dice, no, yo soy lo que Adorni diga, y yo soy Adorni. ¿Cuánto Es más fuerte. ¿Cuánto crees que va a durar? No sé, pero Adorni tiene ganas de hablar una hora y yo desconozco si va a haber cruces. Yo creo que prácticamente no los va a haber. Ah, ¿no los va a ver? Yo, me parece, como estrategia, si Santiago Caputo está detrás de la estrategia como creo, en algún momento en la pulsión, se retira y se va. Después de endilgarle que los kirchneristas son todos los males de la Argentina o han gestado y causado todos los males del país, digamos. Cosa que parcialmente es cierta, porque por algo la sociedad dio vuelta a la página y por algo un outsider y una persona sin ningún tipo de experiencia en la administración pública se convierte en presidente, como el estadio inicial de su carrera política. Sí. Que eso no es menor. ¿Por qué? Hay características que uno adquiere con el paso del tiempo, como en la vida misma, que hacen a la experiencia, templanza, entre otras cuestiones, que en el caso del presidente de manera muy explícita parecen estar jugando un papel bastante importante en una época en donde los números no son tan benévolos como lo que está atravesando por estos tiempos, digamos. Donde hay un presidente más irascible, más contestatario, que se pelea con más gente, no con menos gente, que los fines de semana agarra el celular y postea todo el tiempo, a toda hora. Todo ese tipo de cuestiones, digamos, que no es lo habitual, no es que el mundo se mueve de esta manera, digamos. Nos estamos acostumbrando a cuestiones que son anómalas, como nos acostumbramos antes, advierto, a cuestiones anómalas, tener mucha inflación, tener múltiples cepos, tener funcionarios que dicen que se importa y que no se importa, que se apruebe y que no se aprueba, a propósito de las IRAs, y toda esa investigación que va a dejar un tendal y que cuando se abra efectivamente todo va a ser muy gravoso para el ex poder, el que se fue, con un Tombolini que está apuntado por todos lados, y que como bien marcaba Juli, venimos diciendo, y yo lo vengo contando desde hace ya varias semanas, nadie sabe dónde está, dónde vive, qué hace, de qué vive, porque nada más se supo de Matías Tombolini, a diferencia de muchos otros exfuncionarios que uno los ve interactuar, Claro. algunos reaparecen en público, otros siguen teniendo consultoras privadas, volvieron al lugar donde estaban.
No, y los jefes de esa persona sí se vinculan o siguen hablando desde, si querés, en el off the record, pero con la prensa. Pero esta persona, como decís vos, desapareció el mapa. Es como si se hubiera vivir a, no sé, a Rusia. Cosa que desconozco, porque tal vez está viviendo afuera, no lo sabemos. No lo sabemos. Bueno, mientras tanto la justicia ya analiza el amparo que presentó Ámbito Financiero para tener acceso a la Casa Rosada. Ojalá se defina en las próximas horas. Hoy es el cuarto día hábil donde los periodistas, por primera vez en democracia, no pueden entrar a Casa Rosada. Es decir, la Casa Rosada está sin perspectiva periodística. Es decir, nadie puede contar lo que adentro pasa, salvo el poder, que comunica naturalmente lo que quiere, cómo quiere y de la forma que quiere. Mundo ideal para el poder. No para la democracia, mucho menos para la libertad. Justamente el atributo que el gobierno quiere jactarse de enarbolar. Bueno, lo cierto es que el amparo recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 10. La acción se presentó luego de que el gobierno decidiera suspender el ingreso de los periodistas. Básicamente, lo que entienden con este amparo es que se está vulnerando derechos constitucionales como la libertad de prensa, el derecho a trabajar de aquellos que están legítimamente acreditados y el principio de igualdad ante la ley. Todo eso. Insisto, ojalá que haya un pronunciamiento rápido de este amparo presentado por Ámbito en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 10. Me llama mucho la atención el silencio de muchos colegas. A mí me impacta, la verdad. Uno puede tener más afinidad, menos con un gobierno, pero cuando se trata de temas tan límites, no poder ni siquiera desmarcarse por temor a que me deje de atender, responder o dejo de hablar a mí me parece muy sintomático como clima de época. Por cierto, muy gravoso. Bueno, después, Sturzenegger confirmó que en junio enviará la desregulación inmobiliaria al Congreso. Viste que hubo un foro ayer vinculado a la construcción, apareció Sturzenegger y dijo, miren, yo voy a mandar algo para bajar los costos de compraventa y lo voy a hacer en junio. Muchos en el mercado inmobiliario se preguntaron, pero perdón, ¿y en mayo qué hacemos? Porque todo el mundo va a esperar a junio, julio para comprar porque va a costar más barato y la operación va a ser en teoría más simple. Claro, tiene que pasar por el filtro del Congreso, tiene que haber una ley, tiene que aprobarse, con lo cual tampoco va a ser muy sencillo y efectivamente por ahí rige a partir de julio, agosto, septiembre, pero en el medio te crea un marco de incertidumbre nada feliz. ¿Te acordás cuando anticiparon que bajaban los impuestos internos para los autos de lujo a partir de enero? Las ventas. El último bimestre del año pasado, las ventas quedaron prácticamente a cero. Fueron negativas, no, negativas. Por eso, y cayeron y se estoquearon las concesionarias y dijeron, pues no vendo. El problema es que, claro, porque la gente, ¿por qué voy a ir a comprar un auto que vale $70.000 y mañana me va a salir 50 o $55.000? No tengo ninguna razón para hacerlo. El tema de preanunciarlo genera ese a mí me sorprendió, porque además Sturzenegger dice que efectivamente los colegios profesionales son un problema cuando exceden su función de control de matrícula. Dice que hay demasiada intermediación. Claro, y entonces quiere cortar Ahora, el costo de intermediación son, en todo caso, los agentes inmobiliarios, que cobran el 6% porque... Que tampoco los podés eliminar, porque hacen el trabajo de filtro. Si vos le compras a una persona que conocés, perfecto. Ahora, si no conocés del otro lado a quién le estás comprando, ¿cómo sabés que la operación es lícita, que está todo bien? Bueno, todo eso te lo diría muy fácil con un escribano, que es el verdadero certificante. Estamos de acuerdo. Porque el otro es un intermediario que no asume riesgos, no tiene nada que ver, no le podés imputar nada. Vos la compraste con inmobiliaria tal. Es verdad, pero te hace el trabajo que ni vos ni yo hacemos. Bueno, yo no lo hago, la verdad. De la búsqueda, decís. Ni la búsqueda, ni todo la averiguación de antecedentes de quién me está vendiendo, quién me está alquilando. Sí, pero esa averiguación de antecedentes, la legal, la hace el escribano, siempre. Bueno, cuando llega al tramo final. Claro, correcto, eso es cierto, pero bueno, por eso hay propiedades que se caen en el medio porque aparecen una inconsistencia, un título imperfecto. Sí. No estoy diciendo que no sea relevante, lo que estoy diciendo es que es el costo más alto, es el 4 al que compra y el 2% al que vende del total de la operación. Yo coincido que cuanto menos intermediación, más barato, está perfecto. El tema es que va a haber una resistencia enorme como pasa con los farmacéuticos, son muchos. Sí, pero el problema es que los farmacéuticos además tienen que garantizar muchas cosas, porque están vendiendo medicamentos. Sí, pero no quieren la desregulación. Es que la desregulación te puede permitir un montón de cosas porque el que controla es este Estado. Acaban de detener, sin ir más lejos, a una médica que ofició la profesión de médica de manera trucha en la provincia de El Chaco. Y eso no sé si lo corregís con desregulación, porque eso va a existir siempre. Ayer descubrí una red de chicos que van entre 15, 18, 19 años que son prestamistas. ¿Vos sabías eso? Sí. Que yo me enteré ayer mirando videos en TikTok, te lo juro. Bueno, pero claro, porque hay un mundo en donde todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo quiere ganar plata, hay sin hacer un esfuerzo. Hay una pasión por el dinero descomunal. Parece que el éxito está marcado por cuánto tenés, no por lo que sos. Valés lo que tenés, no lo que sos de vuelta.
que ha trastocado valores acá y allá en el mundo. Sí. En la Argentina está muy a flor de piel todo eso, muy a flor de piel, muy impulsado además por esta mirada solo economicista prácticamente del gobierno, solo economicista. El presidente habló más de 2 horas de economía, solo de economía. La vida es otra cosa, la vida tiene educación, tiene salud, tiene infraestructura, tiene pasiones. Estamos de acuerdo. La pero... vida tiene programas integrales, tiene programas con desarrollo sobre determinadas cosas, tiene inversión fuerte en ciencia y tecnología. Sí. Argentina está en el menor nivel de inversión de ciencia y tecnología de los últimos 20 años. Después nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero China la multiplica, Estados Unidos la apuntala, Brasil nos triplica, Chile nos duplica con creces. Y por eso estamos perdiendo la batalla, estamos creando menos patentes de las que creíamos. Ninguno de esos países tiene los problemas que tiene Argentina en materia económica, ya los tienen resueltos. Pero volviendo al tema que decías... Pero lo resolvieron invirtiendo mucho en esto, claramente. No contra la ciencia y la tecnología. Muchos de estos chicos que están ofreciendo préstamos, que a su vez piden préstamos en plataformas, que después podemos discutir si está bien o mal que se los den, viene de antes, viene de las apuestas ilegales, de las apuestas deportivas que están... Sí, correcto. O sea, esto no es de esta gestión, esto se viene arrastrando y ahora encontraron un mecanismo para hacer plata fácil, como decís vos. No. Lo que más me preocupa es que son menores de edad. Y perdón, Juli, para que no se malinterprete, esto tiene que ver con el gobierno además, esto tiene que ver con una filosofía en la que sí abreva el gobierno, esto corre por mi cuenta, de que lo importante es que vos acumules plata y que ganes plata y que seas exitoso. Porque la muestra del éxito es tener plata. Y yo creo que la muestra del éxito es un montón de cosas. Eventualmente también tener un buen pasar económico, ¿no es cierto? Pero los pibes tienen como, ¿viste? Sí. A mí me sorprendió, ¿eh? O sea, nadie está pensando en una carrera de mediano y largo plazo. Medicina. ¿Por qué está teniendo problemas medicina? Porque dicen, mira, son 6 de carrera, más 4 de residencia. Mi primer sueldo lo cobro a los 29 años. No, y encima cobran mal. Y encima cobro mal. Y encima soy destratado. Sí. Y encima las obras sociales me pagan cuando quieren, las prepagas también, soy rehén de un sistema. Sí. Encima soy el culpable, asumo juicio de mala praxis, puedo tener imputaciones penales, no puedo equivocarme, tengo que ser preciso y estoy lidiando con la vida y la muerte. No, mire, la verdad... Tenés que tener mucha vocación. Bueno, pero está bien, pero... No, porque hay chicos que siguen queriendo estudiar. Yo recuerdo, mis padres médicos me dijeron, de ninguna manera te metés ahí, salí de ahí. Porque ya en los 80 me decían, no, mira, te vas a morir de hambre. Bueno, nunca supieron que iba a ser periodista. Mi vieja, por suerte, que era docente, me dijo, si te gusta la docencia, dale, porque lo más importante es hacer lo que te gusta. Está muy bien eso. Y eso te va a hacer feliz. ¿Y fuiste docente? No, quise jugar al fútbol. Después sí fui docente, pero quise jugar al fútbol. Me dijo, anda, hacelo. Después digo, bueno, quiero estudiar ciencias políticas. ¿Qué? Me dijo mi hija, ¿qué es eso? Y ahí te dijo, no, ahí te vas a morir de hambre. Y le dije, voy a estudiar nomás ciencias políticas. Muy bien, tu mamá es una visionaria. No, y papá también. Quiero decir... Estudiá lo que te guste, lo que te plazca, lo que te haga feliz, porque las cosas cambian. Sí, no yo les agradezco. Mirá, si hoy fuera médica, Paulino. Estaría en el reclamo masivo de que cobro 1.500.000 pesos. Y por ahí sos una médica exitosa como tantos otros, porque sos muy hábil y en consecuencia serías una médica reconocida, estarías orgullosa. Me encanta que veas el futuro tan promisorio. Yo lo veo siempre negativo. No, míralo con optimismo. En todo caso, seamos alegremente pesimistas, como decía Jean-Paul Sartre. Vamos a la mitad. Bueno, más allá de todo esto, después para cerrar un poco esta apertura de mañana, en la legislatura en Tucumán se va a debatir ficha limpia el jueves. Ahí los empresarios del transporte en Tucumán además pidieron elevar el boleto de colectivo a 2.400 pesos. 2.400 pesos. Bueno, los gobernadores están dudando de si eliminan las PASO o no y por lo tanto están poniendo en jaque un poco la reforma electoral del gobierno, que tampoco entendí por qué es una ley ómnibus. ¿Por qué hay que discutir modificaciones en el Código Electoral en simultáneo con modificaciones a la Ley Orgánica de Partidos Políticos y en simultáneo a ficha limpia? Si de hecho el año pasado discutimos ficha limpia solo. Es una cuestión muy particular. El gobierno tiene una idea de decir, no, es libro cerrado, todo o nada. Entonces te pone algo lindo y te pone 5 cosas que por ahí son todas discutibles. Demasiado kirchnerismo explícito, digamos, por estos tiempos. Y efectivamente estas cosas me parece que van a ser trastocadas en el Congreso. El gobierno debería tener más laxitud, porque entre otras cosas le hace perder eficacia y le hace perder eficiencia para poder consolidar el proyecto de reformas estructurales que imagina el presidente, nos va a poner en una situación mejor. Y que a los inversores le va a dar la perspectiva de que el cambio y la transformación se lleva adelante, que se hace, porque entre otras cosas hay flexibilidad, hay pragmatismo y las cosas suceden.
Si no, vamos a entrar otra vez en el tira y afloje. Hoy se reúnen los rectores de las universidades a propósito de, además, ayer el comunicado de Capital Humano, que va contra las universidades. Seguramente va a haber una declaración también contestataria de los rectores en el medio de la antesala de lo que va a ser la marcha federal del 12 de mayo, con el conflicto de toda esta semana, que ha tenido ya varios andariveles en el transcurso del día de ayer. Ayer Elías Suárez, mientras tanto gobernador de Santiago del Estero, dio la nota, inauguró el periodo de sesiones ordinarias de la legislatura en la provincia de Santiago del Estero, y en un fuerte contraste con Nación, habló sobre lo que pasa con los empleados públicos. El senador Gerardo Zamora incluso calificó como desastre la gestión nacional, senador que estaba allí, el exgobernador. Eligió a su alfil, Elías Suárez, como gobernador, que confirmó que el próximo 30 de abril, es decir, el jueves, va a sumar un bono del Día del Trabajador de 600.000 pesos para todos los empleados públicos provinciales. Además, los sueldos de abril se van a abonar los días 28 y 29, hoy y mañana, como sucede todos los meses, y anticipó que habrá un bono aguinaldo de 1.200.000 pesos. 1.200.000 pesos para todos los empleados públicos, que va a ser pagado en 2 cuotas iguales de 600.000 pesos durante junio y julio. Ambas cosas. O sea que dio la nota, efectivamente. A mí no me gusta mucho esta idea de los bonos, voy a decirlo francamente, porque no van a lo remunerativo, no impacta en jubilaciones, son especie de parches. Ahora, también es cierto que menos me gusta que haya nada, porque eso degrada el empleo. Cuando el presidente se jacta de decir yo fui el que más perdí porque tengo el sueldo congelado, y dice que los empleados públicos fue una decisión que vayan corriendo por detrás porque hay que eliminar ñoquis, el problema es que entre los empleados públicos están la fuerza de seguridad, están los docentes, están los médicos, están los empleados administrativos, están los organismos de control, SENASA, INTA, INTI, todos aquellos que hacen que vos consumas cosas con las garantías, los sellos y las seguridades que tenés que hacer para finalmente consumir tranquilo, entre otras tantas cosas. Y son profesionales muy valiosos. ¿Qué pasa cuando vos no le pagas? Se van. ¿Quiénes quedan? Los peores. Por lo tanto, ¿estás haciendo efectivamente una administración pública más eficaz? Bueno, es un debate. Yo creo que la respuesta frente a temas como estos son bastante obvias. Bueno, después tenemos el conflicto de la CGT, que va a ir a la calle el jueves, en la antesala del Día del Trabajador. Va a haber una marcha a Plaza de Mayo a eso de las 2, 3 de la tarde. Veremos si hay atril, no, si hay alocuciones, no, si hay gente que habla o no. Las empresas de micros del AMBA están advirtiendo que podrían volver a recortar servicios porque hasta acá nada pasó, más allá de un acuerdo parcial que se consiguió en el transcurso de los últimos 20 días y que destrabó lo que fue todo una enorme y compleja trama para viajar por parte de muchos en la Argentina, en particular en el AMBA, insisto, con esta merma ostensible de servicios que habíamos tenido. Parcialmente la situación se regularizó en algunos lugares, en otros de manera total. Ahora hay una vuelta a pensar o una nueva preocupación de que eso puede volver a tener el estadio que ya encontramos en el día de ayer. Y después en un ratito sí nos metemos de lleno en el mundo judicial, porque hoy hay más novedades sobre la continuidad del juicio por la muerte de Maradona, donde entre otras cuestiones Verónica Ojeda y Carlos Díaz van a estar declarando, porque vamos a meternos de lleno en lo que pasa con la causa del dólar blue, lo que ha ocurrido con el fentanilo contaminado después de la declaración indagatoria que concluyó ayer de Ariel García Furfaro, y en la causa Cuadernos también hay novedades que en un ratito vamos a estar contando. 8:32 en la mañana, nos hicimos un poquito más prolongado de lo habitual, un poquito de música. Now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante.
No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces. Y a veces, no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now.